Estamos en la guarida del lobo, el escondite durante casi 900 días de Adolfo Hitler, desde donde dirigió las peores masacres, matanzas, genocidios a los judíos, soviéticos, soldados polacos, homosexuales, gitanos, pero el mayor porcentaje, más del 80%, eran judíos. Viajeros, aventureros, dzień dobry, así se dice buenos días en polaco. Bienvenidos a la guarida del lobo, el escondite de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, el lugar más misterioso que hemos podido visitar y que impresiona de saber todo lo que se maquinó desde aquí, todo lo que se hizo desde aquí en contra de los judíos, los soviéticos y otro tipo de gentes más. Bienvenidos a este impresionante video, la guarida del lobo, Adolfo Hitler. Entonces el recorrido lo iniciamos desde Varsovia en un tour, porque en libre no es tan fácil llegar allá, es muy complicado, es muy al norte, casi frontera con Rusia. Estoy aquí con mi conductor Kacper, voy con Kacper, él me lleva al lugar. Hello. Es un plan muy fuerte, son muchas horas de viaje, son 4 horas hasta los lagos de Masuria, un lugar densamente poblado de bosques, donde difícilmente a este personaje lo iban a encontrar. Entonces vamos para allá y voy a mostrarles, digamos, el lugar más impresionante por la forma como lo concibieron, todo lo que sucedió allá, todo lo que se llevó a cabo allá, detalles, curiosidades, mientras llegamos a ese macabro lugar donde este señor Adolf Hitler puede decir que era como el ángel de la muerte, porque no sabía sino dar órdenes de matar, de aniquilar. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, ¿con qué propósito la inició? Aniquilar soviéticos y aniquilar judíos. Aprovechó, quería cumplir esos dos propósitos de una vez. Suscríbete y vamos avanzando en todo el desarrollo de lo que tiene que ver con don Adolfo Hitler y su vivienda, su casa, mientras estaba dirigiendo la guerra macabra y genocida más impresionante que ha habido en la historia de la humanidad. Este lugar es de los más misteriosos lugares que hay en el mundo. Tantos misterios que rodean la mansión secreta, el resort de Adolfo Hitler. Hasta ahora, hasta los últimos años, es que se han estado encontrando más cosas en ese lugar y se han develado muchos de los tantos misterios de lo que ocurrió en ese lugar durante más o menos 3 años, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Un lugar impresionantemente misterioso. Y vamos a ver esos misterios hoy a través de este documental. Vamos a conocer el resort, la mansión secreta de Adolfo Hitler. Estamos en la guarida del lobo, el escondite durante casi 900 días de Adolfo Hitler. El complejo estaba dividido en 3 zonas. La zona 1, el búnker de Hitler, y allí también estaba el búnker de las visitas, donde recibía Mussolini. La zona 2 eran los búnkeres de la gente que trabajaba con él, la gente de confianza, los ministros, los comandantes de la Gestapo y de la SS. Y la zona 3 era donde estaba la administración y la dirigencia de todos los militares, los guardias, más de 7.000, los alojamientos de ellos. Pero esos búnkers eran fornidos, claro, para que el enemigo no los matara, pero el de Hitler era impresionante, o sea, era para reducir los riesgos del daño que le pudieran hacer. Era un complejo de seguridad. En la historia de la humanidad, de ejércitos a nivel mundial, nunca ha habido un complejo de seguridad, unos búnkers pero tan impresionantemente construidos, tan seguros como este. Vuelvo y lo digo, una obra de ingeniería monumental. 250 millones de dólares de hoy. 200 edificios construyeron aquí, alcanzaron a construir 200 edificios y búnkers fueron entre 50 y 70 búnkers construyeron. El más impresionante, el de Hitler, la guarida del lobo. Afortunadamente lo hicieron huir de aquí, pero donde no lo detengan el siglo XX completo, hasta que él viviera, iba a ser un ambiente de muerte total.
Hitler, el comandante principal de los Ángeles de la Muerte, era Adolfo Hitler, austriaco, no era alemán. Con el discurso antisemita, el discurso anticomunista, le echó la culpa a los judíos de la crisis económica de Alemania. Con ese argumento se montó en el poder en el 33, armó una guerra desde el 39 hasta el 45 que lo derrotaron. En 1941 construye este búnker, casi a la par cuando empezaron los guetos en los barrios en Kazimierz, en Cracovia y en Varsovia. Una parte de una pared que quedó en pie, que sí estaba construida en ladrillo. Aquí está parte del camuflaje, usaban plástico, un plástico verde. Esto estaba lleno, ¿no? En esa época esto estaba lleno, ya repleto. Entonces era imperceptible, se veía como que fuera arbustos llenos, repletos de hojas. Entonces esto forma parte del sistema de mimetizaje, de camuflaje que usaban los soldados, los guardias en este lugar. Estamos buscando el búnker de Hermann Göring, que era el comandante mayor de la Fuerza Aérea, el ministro, lo tenía como ministro, el que dirigía todos los ataques aéreos, había sido piloto, era uno de los militares de aviación de más alto rango, de mucha confianza para Adolfo Hitler. Then that is Hermann Göring bunker. Yeah. Was this bunker similar of the Hitler? The same, yeah, without windows, yeah. But his house, Göring's house, was on the right side, 20-30 meters away, was separated. And Hitler's house was connected with a heavy one. Ok, entonces este es el búnker de Hermann Göring, el más alto comandante de la Fuerza Aérea de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí estaba una de las entradas, Este no era tan alto como el de Hitler, veo, era más bajito. El búnker de Hermann Göring sufrió destrucción. Para borrar la evidencia, aquí está la entrada aquí están las escaleras, miren la entrada, por aquí entraban, por aquí subían. O sea que la entrada era por aquí y subían al nivel alto, que eran donde estaban las oficinas y el lugar donde vivía Hermann Göring, el comandante de la Fuerza Aérea, que lo llamaban como el comisario de los nazis en la Fuerza Aérea. Allá está el fondo, hasta donde subían aproximadamente unos 4 o 5 metros de altura a las oficinas donde ellos administraban y dirigían todos los movimientos ajedrecísticos en contra de los soviéticos y todas las jugadas macabras contra los judíos. Aquí estamos entrando a la parte baja del búnker de Hermann Göring para ver el interior de los sótanos. Miren esa placa, en la autodestrucción que ellos pretendieron hacer, como quedó, y ahí está cayendo agua, hay una humedad, de toda la parte que está quebrada, se ha almacenado agua en la parte de arriba y está cayendo agua allí. Esta parte interior sí se destruyó, impresionante, tanto lo que construyeron como lo que al final pretendieron hacer al querer borrar lo que ellos construyeron que fuera imborrable, y nos lo dejaron de evidencia de cómo era que hacían todo desde aquí. Este es el edificio de Martin Bormann, que fue el secretario y canciller de Hitler. Esta era la entrada al búnker de Martin Bormann, el secretario personal, el canciller de Hitler, de los nazis, para entrar a ese búnker. Más de 7.000 soldados custodiaban este lugar. Esta era la entrada principal al edificio militar. Entonces, mire cómo quedó. Vamos a ver una puerta y una especie como de ventana que se salvaron. La dejan ahí que se oxide porque pues solamente para tener una idea de cómo era la puerta principal y una ventana en puro hierro macizo de alto espesor. Y miren que esas escaleras para ingresar a esta puerta, que no era, esta era como una puerta interior, las gradas quedaron intactas. 3 escalones quedaron intactos. Entonces, en medio de un bosque denso, árboles muy altos que no permitían que se vieran los búnkers, y aparte de eso el techo de los búnkers llenos de algas se veían verdes, entonces se camuflaban bien.
Aquí en la foto original se ve cuando se reunían los altos mandos de los nazis afuera del búnker. Ahí pueden ver cómo era la fachada. Ese búnker sí tenía ventanas. Este era un búnker de militares. Estaba en la zona 3 y esta es la zona 3. Y así quedaron las ruinas de cómo era el edificio, cómo lo construyeron. Y recuerden que las ruinas también hablan. Las ruinas, con el paso de los años, para los estudiosos, arqueólogos, arquitectos, ingenieros que aprenden a interpretar la historia en medio de las construcciones, nos dan una idea de cómo lo hicieron, cómo era por dentro. Aquí está la primera versión que hicieron de los búnkers. Estos sí tenían ventanas. Se pusieron a pensar que no les convenía. Cosas a tener en cuenta en este lugar. Detalles de cómo maquinaron todo desde aquí. Vamos a ver por una ventana cómo era esta primera versión. El techo en puro concreto macizo con hierro. Este bosque es tan denso y era más denso en esa época que por eso era imperceptible, era casi imposible que lo encontraran. La pregunta que uno se hace es, pues como hubo un grupo que lo traicionó e intentó matarlo el 20 de julio de 1944, tiene que haberse filtrado la información a los soviéticos para que los soviéticos se estuvieran acercando a este lugar. Ya sabían que aquí estaba. Y pues antes de que lo capturaran, en enero del 45 él huyó hacia Alemania. Los conocedores de la historia saben que ya allá lo capturaron, pero muerto porque se suicidó. Y le dieron final a esta mente macabra, a este asesino, a este psicópata que vivió en este lugar por más o menos 900 días. El búnker administrativo, el edificio donde manejaba toda la parte administrativa, el personal administrativo de los nazis, de la SS y de la Gestapo, estaban aquí. Y así quedó. Estas fueron las ruinas, se quedó. El techo no se vino abajo. Hay que entender que cuando ya ellos vieron que el ejército rojo soviético estaba cerca y que ellos estaban perdiendo la guerra, ellos llenaron esto de toneladas de explosivos para destruir la evidencia desde dónde era que dirigían todo. Pero fueron tan bien hechos a prueba de todo eso que solo destruyeron unos cuantos y otros quedaron en pie y nos sirven hoy en día para la historia, para poder interpretar qué era lo que se hacía desde aquí, cómo lo hicieron. Este era el búnker de las comunicaciones, de la tecnología, los de TI. Todos los ingenieros que manejaban las comunicaciones, la parte tecnológica y la parte comunicativa en medio de los altos mandos militares, incluyendo las órdenes que le daban a Mussolini desde aquí a Italia. Prácticamente las paredes externas solo se fracturaron la parte exterior, no pasó a mayores. Entonces el búnker número 21 es el de las comunicaciones. Vamos a entrar. Por aquí se fracturó el búnker de las comunicaciones. Me dice el guía que aquí era donde ellos se limpiaban los zapatos antes de entrar. O sea, ellos hacían esto. Ingresaban por aquí, o sea, esta es la puerta principal para ingresar a los salones de toda la tecnología de las comunicaciones. Miren que cada piso del búnker tenía una placa de hierro. Esta es la entrada. Vamos a entrar. El búnker de la tecnología de las comunicaciones en medio de la guerra. Miren, qué oscuro. Estos lugares ahora son tenebrosos, supremamente tenebrosos. Allá hay una fotografía de donde estaban ubicados todos los expertos militares en comunicaciones y tecnología de la época. Pusieron la foto ahí para poder emular cómo era que funcionaba. Este salón aquí de este búnker, mire que tiene estalactitas de la humedad que ha caído, del agua que también se ha reposado arriba, en donde se fracturó el búnker. ¿Escuchan los sonidos? Para que se escuche más original y nos podamos poner en el momento, en la época. Así sonaban los equipos de comunicación de esa época, por eso han tratado de volverlo más realista, con sonidos originales de esa época. Esto es lo que quedó en el interior del búnker de las comunicaciones, de los nazis, de la Gestapo, de la SS, desde donde se iban las órdenes de Hitler.
Ellos recibían las órdenes de Hitler y empezaban a comunicarla a todos los altos mandos. Empezar a matar a tantas personas en los campos de concentración, matar soldados polacos de esta manera, atacar por este frente, atacar por aquel frente, utilizar tanques, utilizar aviones, utilizar esto. Todas las órdenes iban desde aquí, pero venían de Hitler y ellos solo obedecían, transmitiendo todas esas órdenes. Aquí era donde camuflaban la cantidad de tanques que tenían aquí. Mírenlos, y ahí está el cañón, unos tanques, unos mini tanques. Tenían mini tanques aquí camuflados, mire, en medio del bosque. Listos para defenderse en medio de un ataque. 200 edificios construyeron aquí, alcanzaron a construir 200 edificios y búnkers fueron entre 50 y 70. El más impresionante, el de Hitler, la guarida del lobo. Afortunadamente lo hicieron huir de aquí, pero donde no lo detengan el siglo XX, hasta que él viviera, iba a ser un ambiente de muerte total. Hitler, comandante principal de los Ángeles de la Muerte, austriaco, no era alemán. Con el discurso antisemita, el discurso anticomunista, le echó la culpa a los judíos de la crisis económica de Alemania. Con ese argumento se montó en el poder en el 33. En 1941 construye este búnker, casi a la par cuando empezaron los guetos en los barrios, en Kazimierz, en Cracovia y en Varsovia. Qué material tan extraño es esta fachada de esta chimenea de ventilación. Esta es una chimenea de ventilación para que los búnkers respiraran. Pero aquí están también los túneles, los huecos, los canales por donde iban los cables eléctricos y también parecidos a estos por donde entraba la tubería del agua o lo que es las alcantarillas o la cañería. Un sistema de ingeniería muy bien ejecutado. Ellos tenían su propio generador de energía con su subestación a base de gasolina como las plantas eléctricas que hoy día usamos y tenía también su sistema de agua potable, o sea que tenía tratamiento de aguas para poder que fueran consumibles, o sea tenían todos los servicios básicos, no les faltaba nada, ellos no estaban sufriendo, tenían el dinero, tenían el poder, se habían apoderado de Polonia, le habían quitado el dinero a Polonia, estaban destruyendo Polonia, a Varsovia lo destruyeron casi el 80%, estaban destruyendo los judíos eran ricos, siempre han sido prósperos, cuando los capturaban en los guetos y antes de mandarlos a los campos de concentración le quitaban sus pertenencias y pues muchos de ellos tenían oro, joyas y todas esas joyas y oro iban a dar a Alemania. Todo ese dinero que le quitaban a los judíos, las joyas, todo eso servía para poder sostener esta guerra. Aventureros, sean bienvenidos al búnker de Adolfo Hitler, donde estuvo casi 900 días dirigiendo, orquestando el más grande genocidio, el más grande holocausto a soviéticos, pero sobre todo a judíos, porque más del 80% eran judíos. Desde el 1941 crearon estos búnkers y esos búnkers tenían de 3 a 4 metros de espesor en puro concreto, 7 metros de altura. Aquí en este lugar se escondió, es lo que llamamos el risor, porque el de Hitler, que ahora lo vamos a ver, tenía lujos, tenía una sala con lujos, tenía cocina, alguien que le cocinaba, tenía una alcoba espectacular. Ellos intentaron destruirlo todo antes de que los capturaran para salir huyendo. Hay lugares que me han impresionado a mí, pero este me ha impresionado de una manera que no sé cómo describirlo. Bienvenidos al búnker, al escondite de la guarida del lobo. Así lo hacía llamar Hitler en clave para referirse a sus mandos militares cuando se referían a este lugar. Él decía la guarida del lobo.
No había mejor nombre porque él era un lobo sagaz que necesitaba esconderse donde nunca nadie lo encontrara, los enemigos nunca lo encontraran, a prueba de bombas, a prueba de ataques aéreos y con muchas comodidades. Vamos a hacer el recorrido por este misterioso lugar. Estamos llegando aquí al búnker número 13, que es el de Adolfo Hitler, que la onda explosiva de las toneladas de dinamita que usaron prácticamente no le hicieron mayor daño, solamente se cayeron, se movieron unas placas, ¿sí? Mira, ahí está de las entradas internas que tenía, ahí hay una, quedaron hierros por fuera, pero el búnker, el 80% del búnker quedó entero. Ahí está. Miren cómo estaba camuflado, ¿no? Algas desde el cielo, desde un avión nunca iban a poder saber que aquí había un búnker militar. Y dentro del búnker número 13, que era el de Hitler, habían lujos. Había una sala que era una réplica de la sala de Catalina, la reina de Rusia, porque a él le fascinó esa sala y aunque él quería acabar con los soviéticos, pues emuló una sala de lujo dentro de este búnker. Impresionante este búnker. Este era el resort. Esta era la mansión secreta de Hitler, desde donde dio las peores órdenes de matanzas, de holocaustos, de masacres a los campos de concentración. Desde aquí ordenó la construcción de los campos de concentración, por ejemplo, el de Auschwitz, de Birkenau, de Plaszow y los otros. Desde aquí ordenó hacer los guetos para encerrar en los barrios en Varsovia y en Cracovia, por ejemplo, que hubo 5 o 6 guetos, pero Varsovia y Cracovia fueron los más importantes. Desde aquí dio todas esas órdenes. Un búnker que no tenía ventanas, o sea, no podía ver la luz del sol, pero los entendidos y especialistas en el tema han querido hacer un cálculo de los días en que él estuvo en esta zona, en estos búnkers, entre 800 y 900 días, porque como hubo días en que salió hacia Alemania y regresó, entonces solo calculaban los días que él estuvo aquí. Encontramos el lugar donde se dirigió, donde se hizo la dirección, cómo ordenar los tentáculos de la peor guerra que ha tenido la humanidad, el mayor genocidio, el mayor holocausto. Y aquí está la guarida del lobo. Esta es la guarida del lobo, búnker 13 de Adolfo Hitler. Macizo puro, 250 hectáreas y en los alrededores habían 55.000 minas antipersonas, 55.000 minas para que el enemigo no pudiera llegar hasta aquí. Fueron toneladas de explosivos que ellos usaron para querer desaparecer lo que ellos mismos construyeron, que fuera antibombas, que fuera antiataque aéreo, y como pretendían, toneladas que usaron sirvieron para destruir. Solamente quebraron paredes, las paredes se quebraron en la parte exterior. Recuerden que las paredes de esos búnkers eran entre 3, 4, 5 y hasta 7 metros de anchos. Algunas, la que menos tenía 3 metros de ancho de concreto y solo se quebraron. Pero esa parte sí colapsó, esta pared, todo este bloque colapsó y quedó de esta manera, cayó desde allá a este lugar. ¿Cómo sería la onda explosiva? Y aún así no se destruían los búnkers. Mira, esta era una de las entradas al búnker de Adolfo Hitler. Mire, impresionante, esta construcción es impresionante. Miren lo alta, ¿sí? Para aquella época ellos le hicieron pegar algas y parte de esas algas están ahí, se conservan todavía. De acuerdo a la estación, pues algunas se caen y en primavera vuelven y renacen. Y aquí hay piedras de los escombros de algunos que cayeron. Y aquí está el número 13, para que ustedes sepan que es el búnker número 13. Miren esta afectación que hubo aquí, se partió en dos. La onda explosiva lo que hizo fue partir el búnker en dos. Allá hay otro quiebre. Impresionante esto. Es increíble que aquí hubiera estado guardado, escondido, dirigiendo la obra maestra de muerte, Adolfo Hitler. Miren, puro hierro. Era hormigón, concreto,
y también placas de hierro. Esta es la parte del búnker de Hitler, que es la parte que más nos interesa de esta zona blindada, porque Hitler fue el protagonista del peor genocidio de la humanidad. Entonces, la única parte del búnker que se destruyó, del búnker de Hitler que se destruyó, ya les mostré la pared allá, que esa pared que levantó y la dejó vertical, como de 3 metros de espesor. La parte que destruyó, este es el interior. Esa parte que levantó, dejó esa pared en pie, era el interior del búnker. O sea que tal vez la dinamita empleada estaba más cerca de esta parte. Más o menos 70-80% del búnker quedó inviolable. Pero esta otra parte, 20 o 30%, quedó así. Miren, forma parte del interior del búnker de Adolfo Hitler, el que yo he considerado el papá de los ángeles de la muerte, o sea, el ángel de la muerte mayor, una mente macabra y psicópata. Y entonces la historia nos ha permitido poder estudiar todo el sistema, todo lo que él empleó, todo lo que maquinó, cómo lo hizo para matar a los judíos, los guetos, los campos de concentración, y desde dónde orquestó todo. Aquí está el búnker semi-destruido, la parte que se destruyó, de Adolfo Hitler. Una obra de ingeniería impresionante. Hicieron una maqueta en tamaño real para reconstruir cómo eran las oficinas de Hitler aquí en este búnker. Y este es un uniforme de todos los uniformes que usaban los militares de esos búnkers. Entonces, un ajedrecista impresionante, como vieron en la réplica que hicieron ahí con el muñeco y todo eso, en la oficina de él, en el búnker de él, con una mesa gigantesca llena de mapas, con lupas. O sea, cómo planeaba todo, los desplazamientos, los ataques, el tipo de ataques, la cantidad de hombres que desplegaba a ciertos lugares para lo que necesitaba, cómo dirigía los campos de concentración, los altos mandos que tenía en cada punto, que eran demasiado leales a él. Solamente hubo uno que no fue leal, el coronel Stauffenberg, que no sabía que era tuerto, que le faltaba un ojo. Fue el que intentó matarlo, 20 de julio de 1944. ¿Y cómo es que falla? ¿Cómo es que la mesa, que según se ve ahí en la foto, la mesa era de un espesor así en madera maciza, evita que muera Hitler, pero sí murieron 3 oficiales y 20 soldados heridos? Claro, la onda, Hitler quedó herido, quedó muy herido, se recuperó. 20 de julio de 1944. En la parte de atrás del búnker de Hitler estaba la casa donde le cocinaban, y esa sí se destruyó. Mire, esta parece ser que las paredes eran de menor espesor, entonces estaba conectado al búnker. Si había un ataque aéreo o un intento de ataque, él alcanzaba a pasar al búnker principal porque sabía que ahí nada le iba a pasar, que no lo podían matar. Aquí podemos ver el espesor. Mire, está la entrada al edificio 6, al búnker 6, donde se reunía con Mussolini. Miren los pasadizos, miren cómo eran de gruesos. El concreto era supremamente macizo, casi que cemento puro, con piedra. Impresionante el espesor de las paredes. Aquí no los iban a encontrar nunca. Y sobre todo, ningún ataque aéreo les podía hacer daño. En enero de 1945 el Ejército Rojo ya está encima y no le queda más remedio que huir, pero dio orden de que llenaran estos búnkers, los llenaran de 50 toneladas de dinamita para volarlos. Entonces, claro, yo digo, si hizo búnkers para que nunca los pudieran destruir, ¿cómo pensó él que iba a borrar la evidencia, él mismo autodestruyéndolos? Claro, los más débiles sí se destruyeron, pero los más fortificados, que por ejemplo el búnker de él, el de Hermann Göring, el daño fue mínimo y prácticamente quedaron en pie, y nos quedó de evidencia inconmensurable, inefable describir todo lo que se siente aquí al ponerse en ese tiempo. Impresionante.
Bueno, viajeros, hemos visitado el escondite, la guarida del lobo de el señor Adolfo Hitler. Viajeros, gracias por ver este video. Dale like, suscríbete. Si puedes complementar y aportar en un comentario acerca de este tema, sería buenísimo. Desde el norte de Polonia, Masuria, 280 kilómetros. Desde Varsovia, la capital. Nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao.